Bueno, buenas noches, me confirman por favor si pueden escucharme y ver mi pantalla. Sí, señor. Buenas noches, sí, señor. Buenas Sí, noches. señor. Bueno, Sí, señor. tenemos buena asistencia el día de hoy. Eh, Como ya sabían, pues para este encuentro vamos a trabajar lo que es los ejercicios del punto 4 y ejercicios de aplicación del punto 5. Bueno, entonces lo primero son los ejercicios del punto 4. Dice el enunciado, evaluar el siguiente límite trigonométrico presentando el paso a paso del desarrollo y su respuesta. Para su solución utilizar la regla de L'Hopital. Aparecen 5 límites trigonométricos. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en estos límites trigonométricos? Bueno, primero, propiedades de los límites cuando son trigonométricos y también tener en cuenta lo que son igualdades en las funciones trigonométricas, que esas nos pueden servir para ir trabajando los ejercicios. Los ejercicios preferiblemente tienen que estar expresados en seno y coseno. Por lo menos el primer ejercicio está expresado en seno y coseno, eso ya es un gran avance. En este segundo ejercicio está expresado en secante, tangente al cuadrado y secante en el denominador. Entonces, la idea es simplificar esto. Tiene una gran ventaja que lo del denominador se está multiplicando, entonces se puede simplificar fácilmente. Y paso siguiente, pasar cada expresión a términos de seno y coseno. Entonces, averiguar pues la secante en qué viene siendo en términos de seno y coseno. ¿Listo? La tangente en qué viene siendo en términos de seno y coseno, qué viene siendo. En el estudiante 3 tenemos un seno de x, acá pues ya no podemos, esa parte nos la ahorramos, ya está directamente como seno de x. Y pues acá aparece algo curioso que es cuando x tiende a pi, al igual que el ejercicio anterior cuando x tiende a pi medios. Ahora voy con esa parte. En tercer ejercicio pues tenemos tangente, es recomendable en este caso pues pasarla a términos de seno y coseno, distribuir el denominador entre los términos del numerador para función. El último ejercicio pues está en términos de seno y el denominador está en tangente, entonces a tangente pasarlas a términos de seno y coseno. Bueno, entonces, como les decía, tenemos que tener en cuenta lo que tiene que ver con los límites trigonométricos. Entonces, vienen muchas propiedades de límites trigonométricos. Esto podemos decir que son los fundamentales. Cuando usted está calculando un límite, cuando x tiende a c, de seno de x, pues así como habíamos visto en las cipas anteriores, simplemente reemplazar ese valor de x por a lo que él tiende. Si esto es un número, si es 0, si es pi, como en algunos casos, pues simplemente lo reemplaza por ese valor. En este caso, voy a suponer que ese es cualquier número. Si estuviera calculando el límite cuando x tiende a 5, pues de seno de x, pues sería seno de 5. ¿Listo? Lo mismo aplica para el coseno, para la tangente, para la cosecante, para la secante y para la cotangente. Tener en cuenta que hay en textos que se escriben el seno como sin o se escribe como sen. ¿Listo? Entonces por ese lado no, cualquiera de las dos se puede utilizar. La tangente, hay en unos textos que escribe tan, en otros escribe T-A-G. En vez de la N, una G. ¿Listo? Entonces pues no es, son como las dos que cambian la escritura en algunos textos. La cotangente también a veces le ponen cot y al final le agregan una G a la cotangente. Bueno, otros límites importantes para tener en cuenta es, bueno, antes de esto quiero devolverme algo a los ejercicios y plantear lo siguiente. En estos ejercicios, todos estos límites son indeterminados, o si no, pues usted los podía reemplazar directamente. Acá, si usted el x lo reemplaza por 0, pues acá en el denominador le va a quedar 0 y ahí tiene una indeterminación. ¿Listo? Entonces, tiene que buscar la forma de
con movimientos algebraicos eliminar esa indeterminación. ¿Listo? En este caso, si usted utiliza la calculadora para calcular la tangente al cuadrado de x, cuando ese x es pi medios, eso es indeterminado. O la misma secante de x cuando x vale pi medios, eso es indeterminado. Entonces, por eso toca hacer movimientos algebraicos, o si no, simplemente el ejercicio sería reemplazar ese valor de x en la función y ya encontrar el valor del límite, pero pues no es así de sencillo, ¿listo? Y en todos es lo mismo. Acá, si usted reemplaza el x por pi, se va a encontrar acá en el denominador una operación de pi menos pi, lo cual da 0, y en el denominador cuando da 0 eso es indeterminado, entonces tiene que hacer unos movimientos algebraicos para eliminar esa indeterminación. Acá en este caso, cuando x tiende a 0, de seno de x, si usted quiere calcular el seno de x, pues puede utilizar alguna calculadora o el Simbolab, que ya están como familiarizados los que han asistido a CIPAS de esa herramienta, o pues han visto los videos, están familiarizados. Entonces, si quiere calcular el seno, entonces seno de 0. Sí, cuando reemplazo x0, entonces sería el seno de 0. Entonces el seno de 0, ahí nos están diciendo, eso es igual a 0. Entonces el 0 no puede quedar en el denominador. Lo mismo acá, la tangente de x, pero cuando x tiende a 0, o sea, la tangente de 0. Vamos a ver cuánto será la tangente de 0. La tangente de 0 es 0, quiere decir que tenemos una indeterminación y pues tenemos que hacer movimientos algebraicos para eliminar esa indeterminación. Los 5 ejercicios están igual. Ahí no hay ninguno así que diga uno, uy, este no tenía indeterminación y simplemente era reemplazar. No. En todos toca hacer movimientos algebraicos para eliminar esa indeterminación. ¿Apoyados de qué? De propiedades de los límites o propiedades de las funciones trigonométricas, como es en este caso. Acá algunas propiedades de límites, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, eso siempre va a ser 1. Entonces puedo ayudarme de esta, y de esta hay muchos ejercicios que tienen que ayudarse de esta propiedad. El límite cuando x tiende a infinito de ser seno de x sobre x igual a 0. Esta no la vamos a utilizar porque en ninguno de los ejercicios el x tiende a infinito. El x en todos los 5 casos que tenemos, el x tiende a algo. Acá en este caso tiende a 0, en el problema 1, 4 y 5, en el problema 2 tiende a pi medios y en el problema 3 tiende a pi. Entonces, pues esa propiedad no se utilizaría. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x es igual a 1. El límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x también es igual a 1. Podemos decir que es como la inversa de esta primera propiedad, esta, ¿cierto? Como si invirtiera el denominador con el numerador y también va siendo 1. Acá ya vienen unas más o sea, como con una estructura distinta, pero que pueden servir cuando se encuentren ese tipo de expresión. Límite de cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, eso es igual a 0. Es decir, si usted se encuentra este tipo de expresión en su ejercicio, simplemente eso es igual a 0 por propiedades, no tiene que demostrar y hacer algún movimiento algebraico, no. O sea, la propiedad dice que esto es igual a 0 y de eso se tiene que ayudar. En este caso, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado dice que es igual a 1 medio. Ahora tenemos unas equivalencias en las funciones trigonométricas. Estos son en los límites trigonométricos que se cumplen. Hay muchos más, pero estos son como los más utilizados. Y estas son equivalencias trigonométricas, lo mismo. Acá tengo algunas, pero equivalencias trigonométricas hay muchísimas. Esta es muy conocida, el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso siempre es 1. Entonces, si usted tiene un 1 y necesita escribirlo de esta forma, lo puede hacer. O si tiene un seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x y tiene que, le sirve reemplazarlo por 1, hágalo porque esa equivalencia existe. Incluso el fundamento de esta equivalencia tiene que ver con el teorema de Pitágoras, con un triángulo rectángulo que se da en una circunferencia de radio 1. Pero bueno, no es como este CIPAS no es para eso, como para demostrar el porqué. Pero sí les cuento ese dato curioso. Esta tiene que ver con el teorema de Pitágoras en una circunferencia de radio 1. Tenemos que el seno de 2x es igual a 2.
seno de x por coseno de x. Entonces, si en algún momento se presenta algún tipo de cambiar o de utilizar alguna de estas ecuaciones, bien sea que usted tenga lo que está a la izquierda y le sirva expresarlo como aparece a la derecha, o que usted tenga lo que aparece a la derecha y necesite expresar lo que aparece a la izquierda, pues lo puede hacer cualquiera de esos dos cambios. ¿Listo? Y así pues todas las demás propiedades. Tengo acá unos ejercicios pues para ir haciéndolos paso a paso, que es como lo que hemos venido practicando en estos encuentros CIPAS, para ayudarlos pues, a que se guíen para la solución de sus ejercicios. ¿Listo? Tenemos este primer límite. Les dice límite de 2x más seno de 5x sobre x, y ese límite cuando x tiende a 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá en este caso? En este caso es muy recomendable distribuir ese denominador. O sea, cuando usted tiene un solo término en el denominador, bueno, esto puede ir con un número 5x o con el número que usted quiera, usted lo puede distribuir y las fracciones permiten hacer eso. O sea, usted puede hacer eso. Un ejemplo, si usted tiene 2 más 6, perdón, tiene algo expresado así. 2 más 6 sobre 5, eso es lo mismo a tener 2 quintos más 6 quintos. Matemáticamente eso es igualito. Tener 2 más 6 sobre 5 lo mismo que tener 2 quintos más 6 quintos. Es decir, yo el denominador lo estoy distribuyendo al primer término del numerador y al segundo término también del numerador. ¿Listo? Es decir, esta x voy a ponérsela como denominador del 2x y también se la voy a poner como denominador al seno de 5x. Listo. Entonces esto va a ser igual. Acá yo me voy a apoyar esta misma va a ser igual a 2. Voy a ayudarme los paréntesis. 2x sobre x más otra fracción donde el numerador es seno de 5x sobre 5x, perdón, sobre x. ¿Listo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, ya acabo de distribuir este denominador. Eso se me presta para lo siguiente, para yo poder realizar lo siguiente. Bueno, voy a borrar esta parte. Bueno, acá yo puedo simplificar el x que está en el numerador con el x que está en el denominador, y eso me va a quedar a mí 2. ¿Listo? Entonces eso yo lo puedo hacer. Puedo decir que esto es igual al límite de 2 más seno de 5x sobre x. Ojo, acá hay una propiedad de los límites que me permite a mí separar los límites, es decir, calcular el límite cuando x tiende a 2 de 2 más ese otro límite cuando x tiende a 2 de lo otro. Y eso es lo que voy a hacer. Digamos que es como una propiedad distributiva. Yo puedo distribuir ese límite cuando x tiende a 2, cuando está sumando o cuando está multiplicando. Entonces, lo voy a hacer. Entonces, voy a escribir el límite. Voy a ponerlo así. El límite cuando x tiende a 0 de 2 más otra vez el límite, pues ahorita no de 2 sino de una fracción, y esa fracción pues es la fracción seno de 5x sobre x. O sea, ¿qué fue lo que hice de este paso al siguiente? Distribuí el límite. Como acá teníamos una suma, entonces separé el límite primero, que era 2, porque ya había simplificado el x sobre x, y el segundo límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre x.
Listo, ya puedo resolver este primer límite. Ese es un límite, como no tiene x, entonces el límite cuando x tiende a 0, ese límite es igual a 2, cuando no tiene x. Ahora el otro límite, voy a hacerle un ajuste a esto. Voy a multiplicar por 5 y a dividir por 5. Si yo multiplico algo por 5 y divido por 5, a la larga estoy multiplicando por 1, ¿listo? Es como si multiplicara por 5 quintos. O sea, como si a esta fracción yo tengo otra fracción, 5 quintos, y voy a multiplicarlas a ellas dos. Voy a multiplicar esto por esto. Sería algo así. Que voy a multiplicar 5 quintos. ¿Y 5 quintos quién es? 1. Y si yo multiplico 1 por algo, pues eso es igual a algo. Es decir, no lo voy a afectar, pero sí voy a multiplicar por 5 y a dividir por 5 porque me conviene. Me conviene ajustarme a una propiedad de los límites. Entonces yo aquí multiplico por 5, entonces el 5 me queda acá arriba y acá multiplico por 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esto que yo voy a subrayar es una propiedad. Esa propiedad dice lo siguiente, esta propiedad es muy parecida a una que está acá, a esta que está acá, pero digamos que es un complemento, es más completa. Voy a copiarla porque esa propiedad le sirve a más de uno, más de un ejercicio. Esa propiedad tiene que aplicarla cuando es con el seno. Dice, insertar, pues copiamos. Ya dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno, aparece así, seno de k de x sobre k de x, ese límite siempre va a ser igual a 1. ¿Listo? Pues ese límite siempre va a ser igual a 1. Voy a ponerlo acá en negrito. Listo, es decir, si usted tiene 5x acá, tiene que tener 5x en el denominador para que ese límite cuando x tiende a 0 sea igual a 1. Que si usted tiene aquí 10x dentro del seno, acá tiene en el denominador que estar 10x para que todo ese límite cuando x tiende a 0 sea igual a 1. Entonces yo aquí ya tengo el seno de 5x sobre 5x, o sea, esto ya yo sé que puede tender a y cuando el límite de x tiende a 0, ya sé que eso es 1. Este 5 es el único que me está, digamos que, pues no dañando, pero sí está ahí como estorbando, que tengo que quitarlo de ahí. Pero es fácil quitarlo, porque simplemente lo que puedo hacer es, como él es una constante que se está multiplicando, yo puedo sacarla afuera del límite. Quedaría ahí afuera. ¿Listo? Quedaría, digamos que 5 multiplicando el límite, 5 multiplicando el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre 5x. Este límite ya yo puedo hallarlo. El límite cuando x cuando tiende a 0 de seno de 5x sobre 5x, la propiedad me dice que eso es igual a 1. Entonces pues simplemente reemplazar el primer 2 que me dio acá, el de la primera parte del límite, más 5, que fue el 5 que saqué de acá que estaba multiplicando esto, esa constante que es multiplicativa, por, voy a utilizar el paréntesis, por este límite, cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre 5x que da 1. Y eso me va a dar igual 2 más 5 por 1, 5, y 2 más 5 igual a 7. Entonces, por lo anterior, el límite cuando x tiende a 0 de esa función es igual a 7. ¿Listo? Vamos a verificarlo pues, en el software que hemos estado implementando, a ver si eso es cierto. Escribimos acá, o le damos clic acá donde dice límite, ajustamos a donde tiende, porque en el ejercicio x tiende a 0, no a infinito, entonces a 0. Tenemos aquí una fracción, entonces hundo el símbolo de fracción, que es como una, como que queda al lado de arribita del 8 para los teclados numéricos, para los portátiles,
es un símbolo como invertido del backspace. Esto es como esa linecita. Normalmente yo lo tengo en el número 7, pero eso cambia dependiendo del modelo. Es una linecita. A ver si acá me sale. Esta linecita. Esta linecita es la de división. ¿Listo? Bueno, entonces en el numerador vamos a ubicar pues, 2x más seno de 5x. Y en el denominador vamos a ubicar x. Enter. Entonces, el límite efectivamente cuando x tiende a 0 de esa función es igual a 7. ¿Listo? Es bueno. Como para que de pronto pues puedan verificar los resultados de lo que puedan trabajar de manera algebraica. Él acá puede, digamos que mostrar algunos pasos, pero pues no necesariamente como uno lo resuelva es que la máquina siempre lo resuelve. Cuando estuvimos hablando de la racionalización o quitar las indeterminaciones de los límites, no trigonométricos, sino los límites polinómicos, nos dábamos cuenta que acá nos decían cuando multiplicaban por el inverso, cuando simplificaban o cuando factorizaban. Pero pues en este caso no, pues también dice que está factorizando el 12x. No sé la verdad y de pronto la máquina pareciera que hubiera multiplicado todo por 2x y hubiera dividido todo por 2x. Pero no, ahí ya no entro así porque de pronto les genero confusión. De pronto la aplicación es muy útil para verificar el resultado, ¿listo? De lo que usted les da algebraicamente con pues, el resultado que muestra aquí la aplicación. Bueno. Acá con otro ejercicio. Entonces tenemos el límite también cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. Bueno, entonces como les decía, acá hay una indeterminación. Si yo reemplazo el x por 0 me va a quedar 0 en el denominador. Entonces tengo que buscar la forma de modificar algebraicamente la función para eliminar esa indeterminación. Tener en cuenta que cada vez que tengan expresados ejercicios en tangente, cotangente, en secante, eso tiene que estar expresado principalmente en términos de seno y coseno. En términos de seno y coseno es que tiene que quedar expresado principalmente para poder resolverlo mejor. Entonces, este tangente de x hay que expresarlo en términos de seno y coseno. Entonces, la tangente de x se puede expresar como un cociente entre seno de x sobre coseno de x. ¿Listo? Entonces, seno de x sobre coseno de x, la tangente de x. Mírenlo, acá está. Tangente de x se puede expresar como seno de x sobre coseno de x. ¿Vio? Entonces, de ahí me ayudé. Si hubiera tenido secante, lo mejor era expresarla en 1 sobre coseno de x, o si tengo cosecante, 1 sobre seno de x, pero siempre buscar la forma de que quede expresado en términos de seno y coseno. ¿Listo? En este caso es seno sobre coseno de x. Este x, pues, voy también a dividirlo en 1, pues para que me quede adaptado de una fracción sobre otra fracción, para pensar ahorita en la famosísima ley de extremos. Entonces, si yo resuelvo esto por ley de extremos, me va a quedar lo siguiente. Entonces, listo. Entonces, multiplico el seno de x por 1, es decir, el que está bien arriba por el que está bien abajo, eso me va a dar pues el mismo seno de x. Y en el denominador tengo que multiplicar lo que está en la mitad, que es coseno de x por x. Ojo, no lo van a escribir de esta manera, coseno de x por x, o coseno de x, acá el símbolo por,
X. Eso queda muy raro, entonces ahí muy extraño. Ahí lo preferible es poner X, o sea, el primer, la incógnita multiplicada por coseno de X. Entonces, esta escritura es como más recomendada para poder expresar ese tipo de resultado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Acá voy a hacer un ajuste, digamos que, pues, a propósito, voy a imaginariamente aquí a multiplicar por 1 y voy a distribuir, digamos que voy a separar esto en fracción, voy a separarlo en fracción. Y si lo separo en fracción, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría igual a tener pues una fracción por multiplicada por otra fracción. ¿Listo? Entonces la primera fracción voy a ubicar seno de x sobre x. Y en la segunda pues lo que quedó, pues 1 sobre coseno de x. ¿Listo? ¿Por qué lo divido de esa manera? Miren, porque yo ya estoy pensando, esto que tengo aquí ya señalado, ya estoy pensando en la propiedad. ¿Cuál propiedad? En esta propiedad, que me dice que cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x es igual a 1. Entonces ya estoy pensando en esa propiedad para ir separando. O sea, esto ya yo sé que me va a dar a mí 1. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a distribuir esta multiplicación de límites y eso me va a quedar igual a lo siguiente. Límite de seno de x seno de x sobre x, eso multiplicado por el otro límite cuando x tiende a 0 de la fracción de 1 sobre seno de x. ¿Listo? Entonces, esta primer pedazo de la fracción, ¿cuánto es que vale? Vale 1. Entonces, eso va a ser igual a 1 multiplicado por este segundo límite. Este segundo límite yo ya puedo reemplazarlo. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo indeterminación. Si yo reemplazo el x por 0, entonces no va a haber indeterminación. Entonces esto sería 1 multiplicado por 1 coseno de 0. ¿Listo? Porque voy a reemplazar el valor del límite o a lo que tiende el límite en la función. Entonces esto va a ser igual, bueno, 1 multiplicado por 1 sobre coseno de 0, entonces sería 1 multiplicado por 1 sobre, ¿cuánto me da coseno de 0? Entonces busco la calculadora, coseno de 0, le doy enter, eso me da 1, entonces no hay ningún problema, ¿cierto? 1 sobre 1, eso es igual a 1 por 1, y 1 por 1 pues es igual a 1. ¿Listo? Entonces ya no tengo indeterminación en el denominador, es decir, coseno de 0 no es ningún impedimento para poder reemplazarlo. Acá el problema era que el x estaba solito en el denominador. ¿Listo? Entonces este límite me tiene que dar 1. Vamos a verificarlo, tangente de x sobre x. Cuando x tiende a 0, tangente de x sobre x. Ese límite pues es igual a 1, como lo dice ahí el software, quiere decir que nos queda bien solucionado. Listo, vamos con el tercer límite.
Entonces tenemos un límite cuando x tiende a 2 de seno de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Bueno, entonces en este caso tengo que observar que está muy curioso lo que está dentro del seno, es una diferencia de cuadrados. Entonces el primer paso recomendable para este tipo de ejercicios pues es resolver esa diferencia de cuadrados. Entonces esa diferencia de cuadrados vendría siendo igual a producto como mejor expresado, utilizar algún tipo de paréntesis más grande, donde aquí me va a quedar x más 2. Reescribí esta parte de x al cuadrado menos 4 como x más 2 sobre 2, digamos que lo factoricé. Bueno, acá el ejercicio tiene indeterminación, que si yo llego a reemplazar el valor de x, que en este caso x tiende a 2 en el denominador, pues me va a quedar 2 menos 2 y eso me da 0. ¿Listo? Bueno, ¿qué tengo que hacer ahí? O sea, tengo que estar pensando en esta propiedad ya. En esta propiedad tengo que estar pensando. Esta es la propiedad que me va a ayudar a mí a resolver el ejercicio. Entonces, yo tengo el seno de esto que tengo acá, de x más 2 por x menos 2. ¿Y qué tengo que adaptar en el ejercicio? Que en el denominador me tiene que quedar x más 2 por x menos 2, pero solamente tengo el x menos 2 en el denominador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregar el x más 2. ¿Alguien tiene por ahí abierto el micrófono? Sí, profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Dime. Profe, es que no entendí la parte de ahí arribita que usted pone más 2 y menos 2. ¿De dónde sacó ese 2? Ah, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, una diferencia de cuadrados se resuelve de esa manera. Entonces, como los dos es una diferencia, o sea, es una resta, y el primer término tiene raíz cuadrada, el segundo término también tiene raíz cuadrada, entonces usted lo ubica. Entonces, el primer término, la raíz cuadrada del primer término es x y x, la raíz cuadrada del segundo término, que es 4, es 2 y 2. Entonces, esto se llama en matemáticas o en factorización se le llama una diferencia de cuadrados. Si usted tuviese algo así, x a la 6 menos 9, entonces su diferencia de cuadrados, ¿cómo sería? Sería raíz cuadrada de x a la 6, sería x a la 3, X a la 3 y 3. menos 3, y acá quedaría x Más. a la 3 X a la 3 más 3. más 3. Se llega a resolver esto, que es multiplicar primer término por primer término por segundo término por primer término y segundo término por segundo término. Va a cancelar dos términos que quedan en la mitad, va a cancelar exactamente un 3x al cubo con un menos 3x al cubo y simplemente le va a quedar el x a la 6, que es la multiplicación de los dos primeros, y le va a quedar el menos 9, que es la multiplicación de menos 3 con más 3, que da menos 9. ¿Listo? Entonces, digamos que es una forma de expresar o de factorizar. Esto es un caso de factorización, está una diferencia de cuadrados. Una expresión a su conveniencia. ¿Por qué? Porque nos conviene expresarla de esa manera. O sea, este denominador me está ya avisando que tengo que buscar una diferencia de cuadrados del numerador que tengo. ¿Listo? Entonces les decía, ¿sí le quedó claro de dónde salió entonces? Sí, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces les decía, este kx en nuestro ejercicio viene siendo todo esto que tengo acá. X más 2, X menos 2. Pero en el denominador yo solo tengo el X menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar por X más 2. Pero si multiplico en el denominador por eso, en el numerador también tengo que multiplicar por eso, pues para no, digamos que, afectar la expresión. Pero esto ya me da a mí una idea de que lo que voy a poner en rojo es igual a 1. Entonces, esto, cuando el límite, ojo, cuando
cuando el límite de x tiende a menos 2. Entonces esto... Entonces, este límite que yo tengo acá, yo lo puedo pues separar, como les decía, pero venga, hasta acá. Esta parte, voy a pintarla de color rojito, y esta parte pintarla de color rojito. Quiere decir que esto aplicado a la propiedad, esto es igual a 1. Entonces, al ser igual a 1 y estar multiplicando por x más 2, pues simplemente me va a quedar que eso es igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Y eso pues ya lo puedo reemplazar, ya no tiene indeterminación, ya la indeterminación se fue y me va a quedar igual a 2 más 2. Eso va a ser igual a 4. ¿Listo? Quiere decir que el límite que tenía inicialmente es igual a 4. Vamos a verificar si es cierto. Bueno, vamos a mirar acá. Cuando x tiende a 2 de una fracción donde tenemos seno, ahí tenemos paréntesis, x al cuadrado, menos 4, y en el denominador tenemos x el límite pues efectivamente nos dio que era igual a 4, ¿listo? Lo que nos dio a nosotros en el cálculo algebraico. Entonces, en eso consiste cada uno de los ejercicios, chicos. Primero, pues, que es expresarlos en términos de seno y coseno, intentar adaptar, pues, para aplicar propiedades y poder eliminar la indeterminación. Entonces, acá por lo menos en los de pi, bueno, acá es sencillo porque x menos pi, pues si usted reemplaza el x por pi, pues le va a quedar pi menos pi, y pi menos pi da 0. Pero en este caso de pronto usted tendría que, puede ayudarse de la calculadora para verificar que efectivamente hay una indeterminación. Entonces, miren, o sea, si yo escribo tangente al cuadrado de pi, sí, así escribe el pi acá en el software, ¿listo? Como pi, él se lo pasa al símbolo de pi. Entonces, mire, eso me está diciendo que es igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, o sea, esta primera parte es 0, y se multiplica por cualquier otra cosa, pues eso me va a dar 0. Y en el denominador, pues me va a quedar la indeterminación. ¿Listo? Secante de x, miremos a ver si secante de pi. Ah, pero es pi medios, perdón, es pi medios, no pi. Entonces, tangente al cuadrado, abramos paréntesis, pi dividido 2. Me dice tangente al cuadrado de pi medios, dice sin definir, o sea, es indeterminado. O sea, solamente esa tangente al cuadrado de pi medios es indeterminada. Pues tiene que por obligación pues hacer los movimientos algebraicos para poder pues eliminar esa indeterminación. Y la secante de pi medios, perdón. ¿Cuánto me da? También es indeterminada la secante de pi medio. O sea lo que sea, acá tiene indeterminado en la tangente y en la secante. Pero pues acá por lo menos puede simplificar este secante de x por un secante de x. Un secante de x. Le va a quedar borrar este primero. Este segundo lo borra y acá no le va a quedar al cuadrado, sino solamente secante de x. Después exprese esto en forma de seno y coseno. Exprese la tangente en forma de seno y coseno. Cancele lo que tenga que cancelar, simplifica y ya le van a quedar en términos de seno y coseno, y muy probablemente ya pueda reemplazar el x como pi medios y
Y puede hacerlo porque ya la indeterminación se va. ¿Por qué? Porque la indeterminación es para la tangente al cuadrado de x y para la secante de x. Pero ya expresados en términos de seno y coseno, muy probablemente pueda reemplazarlo. ¿Listo? Bueno. Del ejercicio 5 tenemos lo siguiente. Acá yo estuve revisando estos ejercicios y estos ejercicios yo los veo que hay dos tipos de ejercicios. O sea, son muy similares porque es función a trozos, donde se evalúan ciertos intervalos, pero hay diferencias. ¿Por qué? Porque en los tres primeros aparecen unas, digamos que unas letras A y B, donde usted tiene que hallar la forma algebraica para que, o averiguar algebraicamente qué valor tiene que ser A y qué valor tiene que ser B para que esta función f de x sea continua. Es decir, que ella tenga algún tipo de caminito. ¿Listo? Voy a mirarle acá. Papi, no sé si está para ahí sentado. Disculpe. Mostrarles acá. Entonces, por lo menos esta. Este es un ejemplo. Acá hay una función a trozos de tres tipos de funciones. Una función que va desde -3 hasta 0. Otra que va de 0, que es una parábola que va de 0 hasta 3, hasta el 3 que ustedes ven acá. Y otra que va de 3 a 7. Son tres pedazos. Esta función de manera general es continua. ¿Por qué? Porque aquí, donde digamos que cambia o se unen, están pegaditas. Entonces, esa función es continua. Puede suceder como otros ejercicios que de pronto esta línea vaya aquí más arribita y acá termine. Y la parábola inicia aquí abajo. Entonces, ahí se dice que esa función no es continua, porque el límite de esta primera función que estoy señalando, de esta línea, cuando x tiende a 0 por la izquierda, tiene que ser igual al límite de esta parábola, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Tienen que ser, el límite tiene que ser igualito para que sean continuas. Y a su vez, como hay otra tercera función que entra en otro trozo que entra en la función, el límite, acá sería 3, el límite de esta parábola cuando x tiende a 3 por la izquierda tiene que ser igual al límite de esta línea cuando x tiende a 3 por la derecha. O sea, tienen que haber igualdad en los límites para que ella sea continua. ¿Listo? Puede suceder que ella no sea continua en ciertos tramos, pero el ejercicio 1, 2 y 3 es averiguar algebraicamente cuánto vale A y cuánto vale B para que sean continuas esos tres trozos de esa función. Cosa distinta que hay que hacer en el ejercicio 4 y 5. En el ejercicio 4 y 5 es más sencillo. Si les tocó 4 o 5, estuvieron de buenas porque es más sencillo. Aunque se ven feas las funciones, hay que admitirlo porque se ven con T, no se ven con X y ya uno como que empieza a mirar feo, decir, uy, ¿qué es eso de T? Pero es mucho más sencillo. Y aparte de que es con T, podemos también determinar que aquí usted no tiene que hallar un A y un B para que sea continua, no. Le están preguntando si estas funciones, si esta función T de X es continua. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Evaluar o hallar el límite de esta función que estoy señalando cuando T vale 12 por la izquierda y ese límite tiene que ser igual a este tramo cuando T vale 12 por la derecha. Y después evaluar este tramo cuando T vale 15 por la izquierda, que es el otro intervalo. Y ese límite tiene que ser igualito al límite de esta función cuando T vale 15 por la derecha, acercándose por la derecha. ¿Listo? Y este es lo mismo que expliqué, pero pues está mucho más sencillita porque la función está más cortica. Entonces, es evaluar el límite de esta función cuando T vale 4, tiene que ser igual al límite de esta función cuando T vale 4.
Y el límite de esta función cuando t vale 10 tiene que ser igual al límite de esta función cuando t vale 10. Tienen que ser iguales esos límites. Y esta es mucho más sencilla, ¿sabes por qué? Porque esto usted lo puede graficar en GeoGebra. Si usted lo grafica en GeoGebra se va a dar cuenta si efectivamente es o no es continua. ¿Listo? Y esa graficada creo, sí, yo la expliqué en el CIPAS pasado. Si no, ahorita la vamos a mirar, no hay problema. ¿Listo? Entonces, para eso, pues, les traigo un ejercicio acá que lo pensé lo traje para ustedes. ¿Listo? Bueno, digamos que un ejercicio muy similar al 1, 2 y 3, hallar el valor de A y el valor de B. Y después lo voy a verificar qué es lo que tiene que hacer el punto 4 y 5. Entonces, digamos que en un ejercicio podemos hacer todo lo que se tiene que hacer en esos ejercicios. La escritura. Entonces, la escritura, ustedes tienen una plantilla en el foro, pues simplemente copien esa plantilla y peguenla. Si de pronto no saben cómo hacer ese corchete grande, pues utilicen la plantilla. Yo aquí voy a modificar los valores, la que yo les tengo a ustedes. Inicia con 2x menos b. La segunda ecuacióncita es menos x al cuadrado más 4. Y la última función, o el último trozo, es menos 5x más a. Unos intervalos. Entonces, cuando x es menor a menos 3, bueno, aquí le puse menor o igual. Bueno, acá está. El otro cuando va desde, perdón, menos 3, dije menos 3, escribir 2, de menos, cuando x es menor a menos 3, acá cuando x está desde menos 3, hasta 1, el último lo tengo cuando x es mayor a 1. ¿Listo? Entonces esos son los tres tramos. En este primer momento yo no puedo irme a graficar en GeoGebra, porque GeoGebra no me va a reconocer este B, ni me va a reconocer este A, y no me va a graficar. Si acaso me grafica solo esta parte de la mitad. Entonces es innecesario irnos para GeoGebra. Cosa que sí pueden hacer los del ejercicio 4 y 5, o sea, así como les están entregando, puede ir a GeoGebra. Lo único es que tienen que cambiar la T por X, porque GeoGebra grafica en el plano cartesiano que pues el eje horizontal es X y el eje vertical es Y, entonces él no va a reconocer esa T. Entonces le cambia simplemente por X para poder hacer la gráfica. ¿Listo? Entonces no hay, por ese lado no hay problema, y visualmente usted puede saber, sí, ella es continua. Entonces la verificación algebraica que usted haga le va a dar a entender que sí, los límites van a coincidir, pero si de pronto no le da continua, visualmente no le da continua, entonces pues quiere decir que en algún momento los límites van a ser distintos. Y eso sucede. Hay una, no le voy a decir si es el 4 o el 5, pero hay una que sí es una función continua, y hay en otra que la función no es continua. Pero ahorita muestro gráficamente cómo sabe uno y algebraicamente cómo sabe uno si eso no es continua. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, ¿listo? Entonces, para que esto se cumpla, ¿qué tiene que suceder? Bueno, voy a copiarme acá ahí. Bueno, entonces, ¿qué tiene que suceder primero? Tiene que suceder que el límite, cuando x tiende a menos 3, por la izquierda, es decir, estamos hablando de este límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿a quién viene siendo igual? Ese límite viene siendo igual a 2x menos b. ¿Listo? Entonces vamos a hallar ese, menos b, perdón. Vamos a hallar ese límite, entonces reemplazamos el valor de x por menos 3 acá en la función. Entonces eso va a ser igual a 2 por menos 3
menos b. Y eso va a ser igual, 2 por menos 3, eso me da a mí menos 6 menos b. ¿Listo? O sea, ese primer límite, cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, me da a mí menos 6 menos b. ¿Queda claro? O si no entendieron, dígamelo y les vuelvo a detallar ese primer renglón. Sí, profe, sería bueno volver a... Listo, perfecto. Entonces, mire, yo voy a hallar el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. ¿Por qué a menos 3? Porque ahí es donde inician los intervalos que yo tengo en mi función a trozos. Y mi primera función es 2x menos b. Mire, 2x menos b. ¿Cómo voy a hallar ese límite? Pues simplemente el valor de x, de acá, el x que está multiplicando por el 2, lo reemplazo por menos 3. No lo va a reemplazar por menos 3, con ese menos arriba no. Aquí lo que está diciendo es que es por la izquierda. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué por la izquierda? Voy a mostrarles acá lo que se tenía acá. Entonces, digamos que yo estoy evaluando el límite acá. Acá es como si estuviera evaluando el límite cuando x vale 0. Voy a ponerla así para que no quede así como tan... me van a confundir. Acá. Acá es como si yo estuviera evaluando este punto donde queda. ¿Para quién? Para esta primera función. Entonces, la primera función, pues en este caso, mi primera función viene siendo esta, 2x menos b, no sé cuánto valga b, pero ese primer límite lo calculo cuando x vale 1 por la izquierda, ¿listo? Si es por la derecha, ya no es esta función, es la parábola que tengo yo acá, ¿listo? Pero ese sería el segundo paso. O sea, el primer paso es calcular el límite de este primer trozo en este primer intervalo. Entonces, simplemente reemplazo este menos 3 por x. Por eso me queda 2 por menos 3. Miren, 2 por menos 3 menos b. 2 por menos 3 menos b. Multiplico 2 por menos 3, eso me da menos 6. Y el menos b, pues yo no sé cuánto es, ahí queda. ¿Listo? Quiere decir que ese primer límite vale esto. Y ese, para que la función sea continua, el límite cuando x tiende a 1 de esa primera función tiene que ser igualito al límite de la segunda función, también cuando x tiende a 1. Eso es lo que voy a hacer yo ahora. Ahora yo voy a calcular el límite, pero ahora cuando x tiende a menos 3, pero por la derecha. ¿Y quién está a la derecha del menos 3? Ya es esta función de acá. Ya no es esta que tenía yo primero, sino esta segunda función. ¿Listo? Entonces, ¿y eso a quién sería igual? Lo mismo, reemplazo el menos 3 en la función que tengo acá. Entonces sería esta misma función, pero en vez de x, pues tiene que ir menos 3. Resuelvo eso algebraicamente, me da que menos 3 elevado al cuadrado, eso me da menos 3 por menos 3, me da 9. Entonces me quedaría menos 9 más 4. Y menos 9 más 4 viene siendo igual a menos 5. Listo. Entonces fíjense lo siguiente, ya me están diciendo que ese límite vale menos 5. Es decir, que esto sube acá. Vamos a suponer que esta es la gráfica. Que sube, bueno, pero yo estoy evaluando cuando x vale menos 3. O sea, algo así. Sería como algo así. Algo así que cuando este es menos 3, tiene que ser, la otra tiene que ser menos 5. ¿Sí? Algo así, que cuando x vale menos 3, el límite vale menos 5. Entonces, ya con esa información, yo puedo hallar el valor de b. ¿Por qué? Porque este primer resultado tiene que ser igualito a este segundo resultado. Entonces, a mí aquí ya se me plantea la primera ecuación para resolver el valor de b, que menos 5, eso, o sea, para que sea continua, el valor de este límite tiene que ser igual al valor de este límite. Pero el valor de este límite, ¿quién es? Menos 6 menos b. Y el valor del segundo límite, ¿quién es? Menos 5. Entonces yo ya puedo igualar esos dos resultados. ¿Para qué? Para saber cuánto vale b. Esto tiene que ser igual a menos 5. ¿Listo? Es decir, el resultado del primer límite, que en este caso es menos 6 menos b, tiene que ser igual al resultado del segundo límite, que es menos 5. Entonces acá tengo una ecuación lineal para resolver
O sea, hay que despejar esta ecuación. Yo puedo el menos 5 pasarlo a la de derecha a izquierda para que quede más 5, para que quede así. Y el menos 6 puedo pasarlo de izquierda a derecha para que quede más b, perdón, el b, que está a la izquierda como menos b, lo puedo pasar a la derecha para que quede b. ¿Listo? Bueno, acá resuelvo menos 6 más 5, eso me da menos 1. Eso quiere decir que b es igual a menos 1. Es decir, en nuestra ecuación, en nuestra solución de la ecuación, yo ya encontré el valor de b. Por acá, ya encontré el valor de b. Ya sé que b vale menos 1. Menos 1 vale b. Puedo resolver esto, menos por menos me da más, que me va a quedar más 1. Bueno, ahora nos falta encontrar el valor de a. Entonces hacemos exactamente lo mismo que planteamos. Hallamos este límite, pero cuando x tiende a 1, y ese límite tiene que ser igual a este límite cuando x también tiende a 1. ¿Listo? Y esos dos resultados después los igualamos y con eso encontramos el valor de a. Y ahorita verificamos en GeoGebra si es cierto que queda de manera continua ese resultado. Entonces, bueno, entonces vamos acá, vamos a hallar otro límite, pero el límite que voy a hallar ahora no es de menos 3, es el límite de 1, y es el límite de 1 por la izquierda. Ese límite de 1 por la izquierda viene siendo igual a el límite de esta función. ¿Listo? Entonces, eso va a ser igual, voy a reemplazar, entonces me va a quedar menos, abro paréntesis x, pero x vale menos 1, porque es el valor que estoy reemplazando del límite cuando x vale menos 1, elevado al cuadrado, más 4, ¿listo? Resolvemos, este menos 1 elevado al cuadrado, pues es menos 1 por menos 1, da 1 positivo, me va a quedar menos, digamos algo así, menos 1, más 4, ¿listo? Este 1 que está dentro del paréntesis, ¿quién es? El resultado de este menos 1 elevado al cuadrado. Pero este menos, pues no lo he operado. Ahora lo voy a operar menos por 1, eso me va a quedar menos 1, es igual a menos 1, más 4, eso es igual a 3. ¿Listo? Entonces, ahorita voy a hallar el otro límite, el límite de esta función cuando x tiende a 1 por la derecha. Ese límite pues tiene que ser igual al límite anterior para que sea continuo, o sea, tiene que ser igual a 3. Pero este tiene términos de a. Entonces ahí es donde nos toca resolver esa ecuación para saber cuánto tiene que valer a. Listo, entonces esto va a ser igual, acá reemplazo el valor de menos 1 en la x de la función. Entonces, para reemplazar ese valor de menos 1, abro paréntesis, menos 1, soluciono ahí, menos 1 por 5, eso me da menos 5 más a. Ese es el valor del límite. Y este valor de este límite tiene que ser igual a este valor del límite para que la función sea continua. Entonces, en el siguiente paso, pues voy a igualar esos dos resultados. Profe, qué pena, profe. ¿Sí? ¿Sí? Es que le faltó colocar menos 5, no quedará 5 positivo porque sería menos 5 por menos 1 sería 5 positivo, ¿no? Ah, es que me comí este menos de acá. Sí. Este menos me lo comí. Entonces, este menos venía acá y menos 5 por menos 1 daba 5 positivo. Uy, excelente. Gracias ahí por la corrección. Muy bien que estén ahí conmigo. Muy bien. Eso era lo que me estaba dando a entender, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces tengo... espera que me... Pero, revisamos. Menos 5 más a. Entonces reemplazo por menos 1. Entonces al multiplicar queda 5 positivo más a. Y ese 5 más a tiene que ser igual a 3. ¿Listo?
al valor de 3, el valor de 3. Entonces, el valor de A va a ser igual a 3 menos 5. Y ese A va a ser igual a menos 2. ¿Listo? A tiene que valer menos 2. Menos 2. Entonces, si ese es el valor de A, acá tiene que valer menos 2. No más menos no, menos 2. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en GeoGebra? Vamos a verificar si estas tres funciones... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué despejó ahí de esa manera y no lo despejó como cuando despejó B? Ah, porque es que aquí el B lo tenía negativo. Entonces lo que hice fue pasarlo al otro lado para que me quedara positivo. Pero acá el A ya está positivo a la izquierda. Entonces lo dejo ahí positivo. Solamente me llevo el 5 para el lado derecho. Y cambiaría a menos 5. O sea, digamos que eso conviene. La incógnita, si está positiva, la dejo ahí quietica. Si está negativa como la B, la cambio de lado para que me quede positiva. Porque la incógnita tiene que quedar positiva. Tutor, una pregunta. ¿Sí? Esto, en el límite que está ahí abajo, que x menos 1, ahí no sería x más 1, porque es el segundo término. Espere que yo cometí aquí un error. Y es que yo tengo que evaluarlo en 1. Y aquí yo los evalué en menos 1. Entonces ahí cometí un pequeño error. Pero pues vamos, no, no. Ah, sí, puede ser, cambiando aquí el intervalo. Sería cambiando aquí el intervalo para que quede menos 1 a 1. Listo. ¿Qué me decía? Ahorita sí, que es que estaba viendo ese error, vi el error, pero no había caído en cuenta y era por eso, porque yo tenía que haber reemplazado por 1 positivo y reemplacé fue por menos 1. Pero pues yo puedo aquí ponerle menos 1 y menos 1 y no estoy cometiendo ningún tipo de error. ¿Me repite la anotación que me hacía el compañero? O si tenía que Era ver. eso, ¿Era eso? era eso. Ah, sí. Sí, señor. Pues tengo las dos opciones, no sé, pues el uno me parece más interesante para que me quede un intervalo positivo y el otro negativo y no todos en los negativos. Pero entonces corregimos, no hay problema. Que queda aquí en 1. Entonces quiere decir que yo tenía que no reemplazar por menos 1, sino reemplazar por 1. Si yo reemplazaba aquí por 1, acá no había ningún problema porque 1 al cuadrado daba 1, pero por el menos que tiene el x por fuera, me quedaba menos 1, es decir, esto me quedaba igualito. Acá sí cambiaba la cosa. Si yo reemplazaba por 1, este 1 me quedaba acá, acá menos por más me quedaba menos, entonces cuando yo reemplazara acá menos, acá me iba a quedar más y me iba a quedar que A era igual a 8, listo, entonces sí había diferencia en el segundo y me afectaba el valor de A, quería decir que este A valdría más 8, listo, vamos a graficar esto. Si no se acuerdan cómo se grafica en GeoGebra la función a trozo, les doy un consejo. Escriban en Google función a trozos GeoGebra, función a trozos GeoGebra, abra el primer enlace, les aparece este ejemplo con el que yo estaba trabajando con ustedes, copien acá este ejercicio que aparece acá, copienlo, acá donde dice sí, desde donde dice sí hasta donde termine, señálenlo, dele clic derecho, copiar, vaya a GeoGebra Online y péguenlo aquí en la entrada. Y él le va a graficar una función a trozos, e incluso le grafica una función de 4 trozos, pero usted necesita solo 3. Entonces le da clic y ya la puede editar. Entonces dice que la función f de x es igual, perdón, si x, acá dice x es menor a menos 4, yo necesito arrancar con que x sea menor a menos 3. Bueno, acá yo la tengo anotada en el cuaderno, no voy a estar cambio y cambio porque cada vez que usted cambia de GeoGebra, él es como si usted le diera enter y de una vez no le deja ahí indicado, sino que le grafica. Acá viene siendo menos 3. Y el primer tramo o el primer trozo de la función es 2x más 1, el resultado que me dio. ¿Listo? El segundo dice que, ojo, el segundo yo tengo un intervalo. Entonces, en ese intervalo voy a escribirlo así como lo tenía allá. Va de menos 3. Ese menos 3 es menor
a x, y a su vez x es menor o igual, acá yo pongo el símbolo de menor o igual a 1. ¿Listo? ¿Quién es esa función? Esa función en mi caso es la función menos x al cuadrado más 4. Listo. Y el tercero y último tramo es para los x que son mayores a 1. X mayores a 1. Y la función que yo encontré para esos x mayores a 1 es la función menos 5x más 8. Ya lo otro lo puedo... Bueno, solamente hay un errorcito acá, pero no es grave, que es este primer símbolo que es menor o igual. Entonces puedo borrarlo y acá lo pongo como menor o igual para que me quede exactamente la misma escritura. Entonces, mire, fíjense, yo acá tengo 3 trozos. El primer trozo es una función lineal, mira, acá viene la línea y llega hasta acá. ¿Se acuerdan cuánto nos dio ese primer límite, tanto a la izquierda y a la derecha, que tenía que ser el mismo? Ese primer límite algebraicamente, acá lo tenemos, nos daba menos 5. Y fíjense que es correcto, mire. Cuando está en menos 3, el primer intervalo que era en menos 3, digamos que era que se dividía donde se unía la primera función con la segunda función en ese menos 3, ese límite nos dio menos 5. Y fíjense que cuando es menos 3 el x, es menos 5 su imagen. ¿Listo? O sea que ahí se une el límite de esa función que viene de izquierda a derecha, coincide con ese límite que va de derecha a izquierda a encontrarse ahí en x menos 3. Juntos se encuentran en menos 5. El otro tramo era de menos 3 a 1. Fíjense que acá en 1 viene la parábola, que es la función menos x al cuadrado más 4. Y ahí donde ya termina en 1, coincide el límite, que es 3. Vamos a verificar si es cierto. Si mira acá, el límite es 3. Ese límite es 3. Coincide con el límite de la otra línea, que es menos 5x más 8. Menos 5x más 8. Ese límite por la izquierda también coincidía con 3. Entonces, en este caso, eso nos dio continuo. Si yo llego a modificar acá un valor, le pongo el 2x, me puedo encontrar con lo siguiente, con una función así. Si la función es así, quiere decir que la función no es continua. Para que sea continua tiene que los límites coincidir. Y aquí, el límite de la primera función, de la función 2x, cuando x tiende a menos 3, es menos 6. Y el otro límite es menos 5. Como son diferentes, quiere decir que la función no es continua. Para que la función sea continua, esos límites tienen que ser exactamente iguales. Tienen que ser idénticos. Aquí simplemente es ponerle el más 1. Entonces ya ahí queda continua la función en los tres trozos. Entonces, estudiantes del ejercicio 1, del ejercicio 2 y del ejercicio 3 tienen que hacer eso. O sea, hallar el límite, el primer límite cuando x tiende, en este caso sería menos 2, y ese primer límite tiene que ser igualito al límite evaluado acá cuando también tiende a menos 2 el x. Y hay una incógnita, entonces resuelve ahí para encontrar esa incógnita. ¿Listo? Y después haya el otro límite cuando tiende a 2, haya el otro límite de la última cuando x tiende a 2, y lo mismo, igual a los dos resultados para encontrar el resultado del valor del a. Pero para el ejercicio 4 o el estudiante 4 y el estudiante 5, ellos no tienen que hallar variables, simplemente verificar si eso es continuo o no. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a suponer que yo tengo ya mi función acá. Vamos a suponer que acá, yo la tengo acá y me están diciendo verifique si esta función es continua por medio de los límites. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que verificar? Que se tiene que cumplir. Que se tiene que cumplir el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. ¿Y quién sería por la izquierda? Sería la función 2
x más 1. Ese límite tiene que ser igualito al límite cuando x tiende a 1, pero a menos 3, pero no por la izquierda, sino por la derecha. ¿De quién? De la segunda función, de la función menos x al cuadrado más 4. ¿Listo? O sea, tiene que verificar que esto sea igual a esto. Entonces resuélvalo, digamos que por aparte, para ver si los dos resultados coinciden. Entonces vamos a hacer esta primera parte. Entonces acá yo reemplazo por menos 3. Entonces abro paréntesis, menos 3. En este caso también tengo que reemplazar por menos 3. Ah, bueno, cuando reemplazo ya no tengo que escribir la expresión límite, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces ya esto se va. Lo mismo esto se va. Entonces reemplazo acá por menos 3. Vamos a ver si lo que está a la izquierda o el límite de la primera función es igual al límite de la segunda función. Entonces resolvamos algebraicamente. 2 por menos 3, eso me da a mí menos 6. Acá tengo que menos 3 elevado al cuadrado, eso me da 9 positivo. Ahora, menos 6 menos 1, eso me da menos 5. Y acá me queda menos 9 más 4. Donde menos 9 más 4 también es menos 5. Me queda que menos 5 es igual a menos 5. O sea que exactamente los dos límites son iguales. Quiere decir que ese primer pedacito sí es continuo. Ahora, ¿qué tengo que evaluar? El límite de esta función que estoy señalando, pero cuando x tiende a 1, y ese límite tiene que ser igual al límite de esta función última cuando x tiende a 1 también, y tienen que coincidir los dos resultados. En caso de que no coincidan, quiere decir que no son continuas. ¿Listo? Entonces sería algo así. Voy a copiar esta misma para ayudar. Entonces sería no de menos 3, sino cuando x tiende a 1, por la izquierda sería la función menos x al cuadrado más 4. Y la otra también sería cuando tiende a 1 por la derecha, pero de la última función, la función menos 5x más 8. Resolvamos, pues reemplazamos de una vez el límite, me queda la expresión menos, abro paréntesis, 1 elevado al cuadrado más 4 igual a, ahorita la segunda función, pero reemplazando el x por 1. Acá lo reemplazo una vez porque como no hay indeterminación, no hay que factorizar ni nada, simplemente reemplazar. Menos 5, abro paréntesis, por 1 más 8. Listo, miremos a ver, nos da en cada lado. En el lado izquierdo tenemos 1 por 1 da 1, por el menos que está fuera del paréntesis me queda menos 1 más 4. Y acá tengo 1 por menos 5, eso me da menos 5 más 8. ¿Qué tengo a la izquierda? Menos 1 más 4, eso me da 3. Y a la derecha, menos 5 más 8 también me da 3. Quiere decir que efectivamente esta función es continua. ¿Por qué? Porque los límites, digamos que seguiditos, evaluados en cada uno de los intervalos, pues coinciden, son exactamente iguales. Y el procedimiento pues es mucho más corto. Lo otro puede ser graficarla en GeoGebra para verificar visualmente que efectivamente sí la función es continua. Estoy hablando del caso del estudiante 4 y el estudiante 5. ¿Listo? Sí, tiene que representarlo en GeoGebra pues para verificar. Listo, chicos, pues eso sería todo lo que les tenía para hoy. No sé si tengan alguna duda al respecto mientras que les comparto los enlaces de asistencia para que me colaboren. Profe, una duda, ahí en el estudiante 4 y 5, usted dice que lo puede representar mediante GeoGebra, pero ahí en el estudiante 4 inicia con T2, entonces, pero pues esa determinación no la podemos colocar en GeoGebra, ¿no? Sí, la reemplaza por X. La reemplaza por X para que en GeoGebra se le pueda graficar.
O sea, en el caso de ustedes sería x al cuadrado menos 11x, acá quedaría menos 2x, y acá quedaría esta fracción multiplicada por x. O si quiere póngale x acá arriba que da lo mismo, ¿listo? Y acá lo mismo en estos intervalos, ¿no? Acá sería x, acá sería x, y acá sería... ¿Listo? Sería de esa manera. La tendré que graficar. Si quiere, venga, le grafico una y le cambio así cositas como para que no quede la misma y que ya... Ah, es que el profesor le dio la copia. Lo vamos a modificar... No, esta no. Tenemos acá, que no sea 64, no sea 100. Entonces, acuérdense, yo me ayudo. Ah, pues me puedo ayudar de la misma que tengo acá, que son 3 pedacitos. ¿Listo? Entonces, el primer pedacito... Ah, pero es que eso lo malo, tengo que estar cambie y cambie. Pero la escribo rápido. Ah, espere, comparto que la pantalla quede aquí abajito. Ya ahí por WhatsApp les envié para que me colaboren por favor con el enlace de asistencia. Ya le digo que CIPA le ponemos. ¿Qué nombre le ponemos al CIPAS? Es el CIPAS 8, tarea, bueno, ya lo voy a escribir ahí. CIPAS 8, tarea 3.4-5. Entonces, para que le pongan ese número de, ese nombre de CIPAS. Y el docente, pues, Anderson Campos. Entonces, para que la vayan diligenciando mientras que yo aquí esta parte. Porque esta sí viene, pues, digamos que no está así súper difícil, pero sí tiene algo distinto a lo que tienen las demás. Entonces está bien de pronto, pues, ayudarles aquí. Y más que esta está más complicadita que la del 5. Entonces, con que el docente grafique esta, digamos que es de gran ayuda. Bueno, entonces vamos a mirar esta. Listo. Entonces acá. Sí, entonces mire, acá primero ponemos el intervalo. Entonces, si 0, arranco desde 0, 0 es menor o igual, acá tengo el símbolo, menor o igual a x, y a su vez ese x es menor que 12, pues acá cambio el símbolo por el menor a 12. 12, no a menos 3, a 12. ¿Cuál es la función? Entonces, la función es la que está al frente, sería esta parábola que está acá. Entonces, esa función es la función x al cuadrado, x menos 2. ¿Listo? Ahora vamos con el segundo intervalo, entonces el otro sí. Entonces, acá yo lo tenía que de menos 3, no, entonces acá lo cambio porque es de 12. 12 es menor o igual, cambio el símbolo por menor o igual a x, y a su vez x es menor a 15. 15. ¿Quién es la función? Entonces cambio la función. Entonces la función sería 2x menos 14. Listo ya el segundo intervalo, el segundo trozo. Ahora vamos para el tercer intervalo. Dice que es para el x. Bueno, acá sería entonces 15. Es menor o igual, ahí lo pongo, a x, y a su vez ese x es menor que 24. La función sería 100 menos 16x, ahí hundo el símbolo de división para que se forme la fracción 5 y hundo enter. Vamos a analizar a ver qué sucede con esa.
Entonces, si se dan cuenta, son 3 pedazos. Uno va de 0 a... no veo acá. De 0 a 12. Bueno, sí, va de 0 a 12, de 12 a 15 y de 15 a 24. Entonces, acá no me preocupo porque no me aparezca nada acá a la izquierda. Y es que como arranca de 0, entonces no pasa nada, me voy por acá. Entonces, una va de 0 a 12. Entonces, llega ahí a 12. Casualmente aquí en 12, sí pareciera acá 12. Mire, acá sí es continua con el pedazo que va de 12 a 15. Va este pedacito, de 12 a 15. ¿Sí ven? De 12 a 15, mire. De 12 a 15 es continua. Pero yo por ahí modifiqué este pedazo, ¿se acuerdan? Yo lo modifiqué, entonces lo más probable es que ese otro pedazo aparezca por allá en otro lado, ¿vio? Entonces, o sea, si usted le llega a salir algo así, con seguridad diga que, con seguridad no, en el proceso algebraico, usted se va a dar cuenta que el primer límite que usted va a hallar de la parábola con la primera línea, ese primer límite va a ser igual, y va a ser más o menos 10. Pero el segundo trozo, la segunda función con la tercera función, esos límites no van a coincidir. En este caso, porque yo modifiqué, muy seguramente, no lo voy a hacer, pero sí, llego a poner aquí el valor que era, pues se va a modificar este pedazo y de pronto coincide aquí con este punto. ¿Listo? Lo mismo tiene que hacer este quinto personaje. Entonces cambia el t por el x, grafica esta función a trozos. Visualmente puedo observar si sí coinciden los 3 pedazos, y donde termina uno inicia al otro, donde termina el uno inicia al otro, y si coincide es porque los límites tienen que coincidir, que es la verificación que hice acá. ¿Listo? Voy a compartirles por WhatsApp este documento, eso lo hice también la vez pasada. Pues yo no sé, creería yo que sirve como para revisar los apuntes, aunque pues lo más práctico es mirar la grabación, pero pues me gusta compartirles el documento como para que les quede ahí si quieren apoyarse de ahí, simplemente reemplazar los valores y ir haciendo los procesos algebraicos, lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces no sé si les sirvió ahí el empujoncito del que me dijo del ejercicio 4. No, profe, yo tengo el ejercicio 3, sino que me surgió la duda. Ah, listo, mejor. Bueno, en esta Semana Santa es muy bueno aplicar la bondad. Eso está muy bien. Muy bien aclarar las dudas. Para eso son estos espacios. Bueno, chicos, les comento que esta actividad cierra el día, si no estoy mal, día 17, ¿cierto? Nosotros en la universidad pues tenemos para trabajar hasta el día miércoles. El día jueves y viernes santos son días festivos, no, pues los tutores ya la universidad nos avisó que eran días para, independientemente de la religión de cada uno, pues no eran días de trabajo, son días festivos. Y este sábado la universidad también pues lo dio a los docentes. El asunto es que ustedes están ya por finalizar la entrega de su trabajo. Yo mañana voy a estar todo el día retroalimentando todos los aportes que tengan en los foros, a ver si incluso dejo los que alcancen a subir el mismo miércoles. ¿Listo? Y ya pues tener en cuenta que la actividad se tiene que subir antes del día domingo. ¿Listo? Bueno, hasta el día domingo tienen el plazo, hasta el 17, de subir esa actividad. Venga, verifico acá, no sea que les esté dando algún dato mal y después... Hasta el día 17 de abril, sí, 17 de abril, que es el día domingo. ¿Listo? Y ya el lunes arranca la actividad 4. Tenemos que hablar de derivadas, y también es un trabajo que vale 116 puntos. Y va desde el 18 de abril hasta el 15 de mayo. Va esa actividad. Y es muy similar, 4 ejercicios y un ejercicio que tiene que sustentar, el de aplicación, que es el quinto ejercicio, donde se tiene que participar en el foro, y pues ya todo eso viene siendo igual. Bueno, chicos, entonces siendo eso, pues les agradezco mucho haber sacado el espacio para haber participado de este encuentro. Voy a finalizar aquí para poder que el sistema empiece a generarme la grabación,
y mañana a primera hora les estaré subiendo la grabación, o si alcanzo a hacer eso ahora, pues con gusto les subo la grabación ahora. Ah, mire, tengo aquí pausado, tengo 11 minutos, voy a salirme, no se me vayan a ir, voy a salirme, voy a volver a ingresar para poder finalizar la grabación, porque sí, tengo aquí como pausado lo del tiempo, entonces no se me vayan a salir hasta que yo entre, no me demoro nada, ¿listo?